Tuve una pelea con mi marido y me mudé a un hotel. Nunca imaginé que una noche fuera del hogar me haría viral en internet. En el video, tenía la cara enrojecida. Estaba bailando en una habitación de hotel, rodeada de 8 hombres diferentes. Sean estaba furioso. Me abofeteó con fuerza. ¿A esto llamas salir a calmarte, puta zorra? No podía explicar las marcas y los chupetones que cubrían mi cuerpo. Ni siquiera sabía cómo habían llegado allí. Avergonzada y abrumada, llamé a la policía. La investigación solo empeoró las cosas. Los agentes dijeron que el video no había sido manipulado. Incluso encontraron ADN mío y de esos hombres en los condones usados que había en la papelera. No tenía defensa. No había pruebas. No había forma de decirle a nadie que había estado sola esa noche. Las pruebas hablaban por sí solas. Para el público, era una puta. Mis padres, profesores de toda la vida conocidos por sus principios y su amabilidad discreta, no pudieron soportar el acoso que siguió, los rumores, las llamadas telefónicas, las miradas. Se quitaron la vida, y yo, ni siquiera tuve la oportunidad de llorar su pérdida. Al día siguiente, unos matones a sueldo de las esposas de esos 8 hombres me arrastraron a un callejón, y me dieron una paliza mortal. Nunca se preguntaron si era verdad, solo querían sangre. Ni siquiera en la muerte pude entenderlo. Había estado sola aquella noche, no había pasado nada. ¿Por qué me había despertado con aquella pesadilla? Cuando volví a abrir los ojos, era el día en que debía registrarme en el hotel. Cariño, por favor, no te enfades. Te lo he explicado muchas veces. No sé quién envió esos mensajes. Pensé que eras tú quien me ponía a prueba la primera vez y, después de eso, nunca volví a responder. La voz de Sean me devolvió a la realidad. Estaba de pie a mi lado, con el mismo aspecto exasperado y cansado que aquel día. Había renacido. En mi vida anterior, descubrí que un número desconocido enviaba constantemente mensajes de texto a Sean con cosas como, te echo de menos, y, ¿estás libre esta noche? Le confronté y tuvimos una gran pelea. Él afirmó que no había respondido, que había bloqueado al remitente, que el remitente cambiaba constantemente de número. No le creí, pensé que estaba mintiendo, que estaba encubriendo una aventura. Esa discusión marcó la primera grieta real en nuestro matrimonio de 3 años. Hice una maleta y me fui, demasiado enfadada para pensar, demasiado terca para volver. Esa noche, me registré en un hotel para calmarme y, a la mañana siguiente, un video escandaloso mío se había difundido por internet. Ahora, aquí estaba yo otra vez, repitiendo cada paso. Me veía a mí misma tirando de la misma maleta detrás de mí. Veía a Sean suspirar y negar con la cabeza. ¿A dónde quieres ir? Te llevaré. Su voz estaba cansada, no enfadada, igual que antes, cuando le amenacé con irme y divorciarme. Eran las mismas palabras que había dicho. En un principio había pensado ir al apartamento de mis padres, pero Sean me había convencido de no hacerlo, señalando lo preocupados que estarían si se enteraban de que habíamos discutido. Al final, me fui a un hotel, y todo se vino abajo después de eso, así que esta vez, solo dudé un momento antes de decir, quiero estar con mis padres. Diles que te vas de viaje de negocios. No te preguntarán mucho, no te preguntarán mucho. Sean asintió y me quitó la maleta de las manos. De acuerdo, de todos modos. No me sentiría cómodo si te quedaras en otro sitio. Lo estudié con atención, buscando cualquier signo de engaño o inquietud, pero tenía el mismo aspecto y actuaba exactamente como yo recordaba, preocupado, amable, incluso arrepentido. Realmente me llevó a casa de mis padres, pero cuanto más normales parecían las cosas, más inquieta me sentía. Después de que Sean se marchara, me quedé en la puerta de la cocina, observando a mi madre que se afanaba en sus quehaceres, tarareando suavemente mientras cocinaba. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Ella había sido tan respetada, tan amable, y al final, ella y mi padre habían muerto por mi culpa, por un video que nos había arruinado la vida a todos. Como su única hija, no les había traído más que desgracias. Me habían querido, habían confiado en mí y yo los había arrastrado al infierno. Mi padre se dio cuenta de que estaba inusualmente callada y me preguntó, ¿has discutido con Sean? Tienes que controlar tu temperamento. No seas tan dura con él. Es un buen chico, quizá demasiado indulgente. A sus ojos, Sean era el yerno perfecto, educado, generoso, atento. Tragué el nudo que tenía en la garganta y esbocé una sonrisa. No, nada de eso. Solo está fuera por trabajo. Pensé que podría pasar aquí unos días. En mi vida anterior, una noche en ese hotel lo destruyó todo. Esta vez me quedaría aquí, en casa de mis padres. Nada debería salir mal, ¿verdad? Aún así, apenas dormí esa noche. Mi mente no paraba. Cada segundo de aquel incidente se repetía en bucle detrás de mis ojos cerrados. Vívido, despiadado, implacable. Al amanecer, antes de que mis padres se despertaran,
Salí a correr para despejarme. Cuando volví y terminé un desayuno ligero con ellos, me excusé y volví a mi habitación, con la intención de dormir unas horas más. Acababa de quedarme dormida cuando alguien me sacudió para despertarme. Maya, ¿a esto te referías con salir a refrescarte? 8 hombres en una noche. Maldita sea, puta zorra. Esa voz, ese tono. Abrí los ojos de golpe. Volver a oír esas mismas palabras, pronunciadas con la misma furia descarnada, fue como estrellarse contra una pared. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Logré articular. Mi voz temblaba sin que me diera cuenta. Sean estaba de pie al pie de mi cama, con el rostro desencajado por la rabia. Aquel no era el hombre paciente y amable con el que me había casado. Aquello era una tormenta, fría y despiadada. ¿De verdad me estás preguntando qué quiero decir? Mira esto, gritó con voz temblorosa. Tiró el teléfono sobre la cama. Tu video está por todo internet. Ahora no puedo ni mirar a la cara a nadie. Acerqué el teléfono con dedos temblorosos. La pantalla se iluminó. Era el mismo video. Mi rostro sonrojado. Mi cuerpo moviéndose al ritmo de la música en una habitación de hotel rodeada de hombres. Mi piel se enfrió al instante. La sangre se me heló en las venas y una familiar sensación de pánico me invadió por completo. La pesadilla se había repetido. Debajo del video, los comentarios eran tan crueles como los recordaba. ¿De quién es esta hija? ¿De quién es la esposa? Si fuera mía, la estrangularía. ¡Qué puta! Esos hombres claramente no son exigentes. Uf, mira esa lengua. Preferiría que lamiera un inodoro. Espera, no, eso ensuciaría el inodoro. He oído que sus padres son profesores. Increíble. No dejen que sus hijos se acerquen a ellos. ¿Quién sabe lo que enseñan en casa? Mi nombre completo, la dirección de mi casa, el lugar de trabajo de mis padres. Todo expuesto en la sección de comentarios, como en un tablón de anuncios público. El doxing estaba ocurriendo de nuevo y todo se estaba desmoronando. Luego llegaron los mensajes privados. ¿Cuánto por acostarme contigo? No pensaba que fueras tan salvaje. ¿Quieres que quedemos la próxima vez? Nena. ¿En la escalera o en la sala de fotocopias? Tú eliges. Tengo $1 y 10 amigos. ¿Qué me dices? Cada línea era más obscena que la anterior. Sentí que se me revolvía el estómago y las náuseas me subían por la garganta. Me temblaban las manos mientras agarraba el borde de la manta, luchando contra las ganas de gritar. Nada de eso tenía sentido. Había estado en casa. No había salido del apartamento de mis padres desde ayer. ¿Cómo podía estar pasando esto otra vez? Desesperado, me volví hacia la puerta. Necesitaba que mis padres vieran esto, que hablaran por mí, pero el apartamento estaba en silencio. Debían de haber salido a comprar comida, como siempre hacían los fines de semana. Yo no he sido, dije débilmente, con ojos suplicantes. Sean, he estado aquí toda la noche. Él me miró como si fuera un extraño. Ya estoy harto de escuchar tus tonterías, gruñó. Marqué el número de la policía con dedos temblorosos. Llegaron rápidamente y, igual que antes, nos llevaron al hotel para investigar. Se repitió el mismo patrón. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban cómo me registraba. En el hotel justo después de medianoche. Luego, uno por uno, llegaron los hombres. Y cada vez, yo abría la puerta. A veces me lanzaba a sus brazos. Otras me apoyaba seductoramente contra el marco como si estuviera esperando. No había el más mínimo indicio de que me obligaran. Las imágenes se prolongaron hasta casi el amanecer. A las 5 de la mañana, salí sola del hotel, con el pelo revuelto, el maquillaje corrido y el cansancio reflejado en mi rostro. Las imágenes de vigilancia y los archivos de video no muestran signos de edición, confirmó con calma uno de los agentes. Oí a Sean aspirar bruscamente a mi lado. Cuando me volví, tenía los puños tan apretados que los nudillos se le habían puesto blancos como la cal. Cuando me volví, le temblaba la mandíbula. Sus ojos, inyectados en sangre y ardientes, se clavaron en los míos. Maya, dijo con voz quebrada, está todo ahí. ¿Qué más quieres que crea? ¿Que se trata de algún tipo de defaque? No solo me estás engañando. Me has echado un cubo de mierda por la cabeza. Sus palabras me atravesaron como una navaja, pero me obligué a respirar, a pensar. No podía entrar en pánico. Si perdía el control ahora, no tendría forma de salir de esta. Mi mirada se posó en mi brazo. Allí, cerca del codo, había un pequeño bulto rojo, como una picadura de mosquito. De repente, se me ocurrió una idea. Mira, grité, levantando el brazo. No tengo nada en el cuerpo, ni un solo moratón ni una marca. Si realmente hubiera estado con tantos hombres como muestra el video, ¿cómo podría tener este aspecto? Capítulo 3. Mientras hablaba, me subí las mangas y los pantalones, mostrando toda la piel que pude. Mi voz temblaba ligeramente, pero seguía adelante, desesperada por demostrar mi inocencia. En mi vida anterior, después de aquella noche en el hotel, no había sido capaz de reconocer mi propio cuerpo. Los chupetones y los moretones florecían en mi piel como pruebas condenatorias.
Los condones usados llenaban la papelera, cada uno de ellos supuestamente con restos de mi ADN. Incluso había empezado a cuestionarme a mí misma. ¿Realmente lo había hecho? Esa idea me había atormentado. Quizás alguien me había drogado, manipulado, pero ni siquiera eso cambiaba las consecuencias. Mi reputación seguía destruida, pero esta vez era diferente. Esta vez, yo no había puesto un pie en ese hotel, aunque hubiera videos, aunque las cámaras de seguridad dijeran que yo estaba allí. Yo no había ido a ningún sitio. Mi cuerpo estaba limpio, sin marcas. Al menos a eso podía aferrarme. Sean miró fijamente mi piel expuesta, frunciendo ligeramente el ceño. Sus ojos recorrieron mis brazos, mis pantorrillas, impecables, pálidas, intactas. Pero la gente que nos rodeaba no se dejaba convencer tan fácilmente. Sus miradas no se suavizaron, más bien se volvieron más crueles, con sonrisas burlonas y escépticas. Justo cuando abrí la boca para sugerir un examen físico, por parte de una agente femenina, alguien entre la multitud se burló. ¿Se lo pasó tan bien que se olvidó de todo? En el video, literalmente les dijo a los hombres que no le dejaran marcas o los denunciaría. Sí, probablemente lo planeó todo desde el principio. Fingir ser una pobre chica inocente después. No esperaba que todo se filtrara en internet. ¡Qué chiste! Está claro que está jugando a dos bandas, actuando como una zorra ante la cámara y ahora llorando inocente. Mira el tatuaje de su tobillo y el lunar rojo de su brazo. Es exactamente igual que en el video. Mis pensamientos se derrumbaron con un estruendo atronador. Ni siquiera había examinado el video con detenimiento. Estaba demasiado conmocionada por haber vuelto. Exactamente igual que en mi vida pasada. Pero ahora decían que era diferente. En mi vida anterior, las imágenes me mostraban salvaje y febril, con moretones y chupetones cubriendo mi cuerpo. No tenía fuerzas para defenderme entonces. Todo apuntaba a mi culpabilidad y no tenía defensa. Ahora, miraba un cuerpo limpio. Sin embargo, el mundo seguía sin creerme. Me volví hacia Sean, rogándole en silencio que pensara, que cuestionara, que dudara siquiera, pero él no me miraba. Su rostro se retorció con una mezcla de rabia y repugnancia mientras se daba la vuelta, con la mandíbula apretada. El ADN no miente, aunque el video fuera falso. Nadie podría falsificar eso. Y yo sabía que no había estado allí. Era imposible que hubiera nada mío en esa habitación de hotel. Entonces llegó el golpe final. S.R.A. Johnson, dijo uno de los agentes, con tono neutro e insensible. Nuestro laboratorio acaba de analizar las pruebas biológicas encontradas en la habitación del hotel. Hemos identificado su ADN, junto con muestras de varios individuos masculinos. No podía respirar. Y, añadió, hemos rastreado el origen del video original. Proviene de su teléfono. Una risa aguda y entrecortada se escapó de la garganta de Sean. Sus hombros se agitaron con furia. A mi alrededor, todos los ojos se fijaron en mí, muy abiertos y brillantes. Conmoción, asco, cruel satisfacción, como buitres revoloteando alrededor del cadáver de una verdad, que ya creían cierta. Y así, sin más, volví a estar allí, en medio de la misma pesadilla, la misma humillación, la misma desesperanza. Antes de que pudiera reaccionar, una mano me azotó la mejilla con brutal fuerza. El impacto me tiró al suelo. «Puta asquerosa», chilló una mujer. «¿Seducir a mi marido y grabar esa basura? Hoy te voy a matar a golpes». Se abalanzó sobre mí de nuevo, pero los agentes lograron retenerla. «¿Por qué me detienen? ¿No son ustedes la policía? Ella ha hecho algo repugnante. ¿No deberían arrestarla? Te lo juro, tus días están contados. Las otras esposas ya están en camino. Te gusta jugar en la cama. A ver si sigues sonriendo cuando hayamos acabado contigo». Me levanté con dificultad, apenas capaz de articular palabra. «Yo no lo hice», susurré, y luego intenté decirlo más alto. «No fui yo, estuve toda la noche en casa de mis padres. Ellos pueden dar fe de ello». Pero todos creían lo que pensaban que era cierto. Mis débiles explicaciones solo sonaban como excusas. «Seguro que sus padres la cubrirán», murmuró alguien. «Es obvio, que son igual de desvergonzados». La multitud se agolpó, atraída por él. «Espectáculo. Conozco a esa mujer», gritó una nueva voz. «La vi llegar a casa esta mañana temprano. Se tambaleaba por todas partes. Apenas podía subir las escaleras. Pensé, vaya, los jóvenes realmente necesitan trabajar su resistencia. Pero ahora lo entiendo. Supongo que simplemente tuvo demasiado sexo. Sus padres son profesores. ¿Quién iba a pensar que criarían a una hija así? Quizá de tal palo, tal astilla». Levanté la vista. La voz pertenecía a Lela Madison, una compañera de trabajo de mi madre. Siempre le había guardado rencor por no haber conseguido un ascenso, pero nunca imaginé que aprovecharía la oportunidad para humillarme en público y vengarse de mi madre. Apreté los puños. «Eso no es cierto. Solo salí a correr esta mañana. Me dolían las piernas. Así que,
Ja, pequeña zorra desvergonzada, se burló. Primero dices que estabas durmiendo en casa, y ahora dices que saliste a correr. Ni siquiera eres capaz de mantener una mentira. ¡Qué asco! Intervino otra mujer. Una cosa es comportarse como un animal salvaje. Pero ¿y te atreves a llamar a la policía? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Te gusta llamar la atención? Pues hoy te daremos un buen espectáculo. Que todo el mundo vea la basura que eres en realidad. Un grupo de mujeres furiosas se abrió paso entre la multitud. Me tiraron de la ropa, agarrándome del pelo y de la tela, mientras me lanzaban puñetazos e insultos. Su ira no era solo justificada, era salvaje. La policía luchó por restablecer el orden. Tras varios minutos angustiosos, finalmente apartaron a las agresoras de mí. Tenía la ropa hecha jirones, el pelo revuelto y la cara llena de cortes y moretones. Un agente se adelantó, sea cual sea su motivo. Ya han causado graves disturbios públicos. Deben disculparse con las familias afectadas y ayudar a calmar los ánimos. Se me encogió el corazón. ¿Eso era todo? No habría más investigación, ni justicia, solo tenía que inclinar la cabeza y asumir la culpa, pero si me disculpaba ahora, sería como tirarme por un precipicio. Me aparté el pelo de la oreja, me arreglé la blusa rota y miré a la gente directamente a los ojos. La persona del video no soy yo, no voy a disculparme. Él arqueó una ceja, claramente poco impresionado. Agente, esto ya no es solo acoso en Internet, es una agresión en el mundo real. Si lo descarta como una travesura mía, el verdadero culpable saldrá impune. ¿Tiene idea de lo que me costaría una disculpa? Aunque me mate, no voy a tolerar este tipo de injusticia. Me estudió, con expresión impenetrable. Luego, su voz se volvió más grave y fría. Hemos revisado el video y todas las cámaras de vigilancia disponibles. No hay signos de edición. Los resultados de la prueba de ADN son oficiales. No hay posibilidad de que sean falsos. Hizo una pausa. Si la persona del video no es usted, ¿quién es? Esa era la pregunta que me atormentaba. En mi vida anterior, nunca lo descubrí. Morí con esa confusión. Ahora, incluso con una segunda oportunidad, no tenía más claridad. Mi mente daba vueltas con pensamientos a medio formar, pero ninguno lo suficientemente nítido como para atravesar la niebla. Mi silencio envalentonó de nuevo a la multitud. Las pruebas están ahí y ella sigue, haciéndose la víctima. Encerradla. Quizás la cárcel le enseñe algo por fin. Se atrevió a meterse con 8 hombres. ¿Qué será lo próximo? ¿Todo un ejército? Que le hagan pruebas de ETS antes de que contagie a toda la ciudad. Pobre marido. Nunca se recuperará. Le ha arruinado el nombre. Su desprecio me envolvía como cadenas. Por mucho que dijera que no había sido yo, solo conseguía parecer más culpable. Mi silencio envalentonó de nuevo a la multitud. Las pruebas están ahí y ella sigue, haciéndose la víctima. Encerradla. Quizás la cárcel le enseñe algo por fin. Se atrevió a meterse con 8 hombres. ¿Qué será lo próximo? ¿Todo un ejército? Que alguien le haga pruebas de ETS antes de que contagie a toda la ciudad. Pobre marido. Nunca se recuperará de esto. Ella ha arruinado su nombre. Su desprecio me envolvía como cadenas. Por mucho que dijera que no había sido yo, solo conseguía parecer más culpable. No, me negué. Si no podía encontrar a la persona que me había destruido, ¿qué sentido tenía volver? Mientras avanzaba a trompicones hacia el coche de policía que me esperaba, el peso de 2 vidas se abatió sobre mí. No dejaba de repasar cada momento, cada detalle, de ambas líneas temporales. Y entonces, algo hizo clic. Dejé de caminar, abrí los ojos como platos, y la niebla que nublaba mi mente se evaporó en un instante. Me di la vuelta, levanté la cabeza y grité a la multitud con todas mis fuerzas. Sé quién es la persona del video. La policía siguió mi mirada mientras ésta recorría la multitud. Sus expresiones se volvieron agudas y alertas. ¿Quién es?, preguntó uno de ellos. Tragó saliva y habló lentamente. Es mi marido, Sean. El rostro de Sean cambió al instante. La rabia en sus ojos era inconfundible, y su voz se elevó con incredulidad. Maya, ¿qué tonterías estás diciendo? Soy un hombre. ¿Cómo podría convertirme en ti y hacer algo así? No lo miré. Mantuve la mirada fija en el oficial y continué con calma. Mis padres también son cómplices. Lo ayudaron a incriminarme. Se escucharon exclamaciones entre la multitud. Las mismas mujeres que habían intentado golpearme antes ahora intercambiaban miradas inciertas, mirando a Sean con sospecha. La expresión del oficial se ensombreció. Su tono se volvió más frío. S.R.A. Johnson, si no tiene pruebas, es mejor que no haga acusaciones. Entendí lo que quería decir. Si la persona del video era realmente yo, esto se descartaría como un simple caso de alteración del orden público y contenido indecente. Pero si yo tenía razón, si el video era falso y mi familia había ayudado a montarlo, entonces se trataba de algo mucho más oscuro, un delito premeditado. Miré a los ojos a la gente.
con voz firme. Llame a mis padres. Cuando lleguen, les mostraré las pruebas. Pero si hablo ahora, las destruirán. Hizo una pausa. Asintió con la cabeza y llamó por teléfono, mientras otro agente iba a buscar a mis padres. Me senté en los fríos escalones de hormigón que había fuera del hotel, y me cubrí la cara con las manos. La multitud, cada vez más numerosa, murmuraba en voz baja, con miradas curiosas que se movían entre mí, la policía y la entrada. Algunas personas comenzaron a retransmitir en directo. Oí los clics artificiales de las cámaras de los teléfonos, los gritos exagerados, los tonos moralistas de la gente ansiosa por contarle al mundo lo que creían haber visto. Entonces, entre la multitud, llegaron mis padres. Mi madre se abrió paso a empujones, con el pánico reflejado en el rostro, en cuanto me vio, desaliñada, temblorosa, rodeada de desconocidos y luces intermitentes. Se abalanzó sobre mí y me abrazó con fuerza. Maya, no tengas miedo, mamá está aquí, me dijo con voz temblorosa. Mi padre la seguía de cerca. Tenía los ojos enrojecidos y los puños apretados a los lados mientras se volvía hacia la multitud. Ni siquiera han terminado la investigación. ¿Cómo pueden tratar así a nuestra hija? Gritó con la voz quebrada. Luego se volvió hacia el agente. Mi hija estuvo en casa toda la noche. No salió a ningún sitio. Mi mujer y yo podemos dar fe de ello. Al oírlo, sentí un nudo en la garganta. Se me hizo un nudo en la garganta. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas, nublando la escena que tenía delante. En mi vida anterior, ellos habían estado a mi lado, igual que ahora. Incluso cuando la policía les informó de los resultados de la prueba de ADN. Incluso cuando el mundo se cernió sobre nuestra familia con su vergüenza. Ellos creyeron en mí. Creyeron que su hija había sido incriminada, que me habían drogado, coaccionado, cualquier cosa menos que había sido voluntario. Nunca me dieron la espalda, ni una sola vez. Y por eso, quedaron destrozados. La gente los insultaba en internet, llamándolos los peores padres del mundo. Unos padres que se negaban a disciplinar a una hija depravada. Unos desconocidos destrozaron nuestra casa, nos pintaron las paredes, cortaron la luz. La gente los insultaba en internet, llamándolos los peores padres del mundo. Unos padres que se negaban a disciplinar a una hija depravada. Unos desconocidos destrozaron nuestra casa, nos pintaron las paredes, cortaron los cables de la luz, colgaron pancartas de protesta en su lugar de trabajo exigiendo su dimisión. Al final, murieron solos, empujados a la muerte por un mundo que nunca se molestó en escucharles. No podía permitir que eso volviera a suceder. Me sequé los ojos, respiré hondo y traté de que mi voz sonara firme. Mamá, papá, yo no he sido, y lo demostraré. Me miraron con amor y preocupación en los ojos. Me obligué a continuar. No importa lo que digan los demás. No les escuchéis. No discutáis. Manteneos al margen y cuidaos. Por favor. El momento se hizo pesado. A nuestro alrededor, los murmullos comenzaron de nuevo, pero ahora el tono era diferente. Sospecha, desprecio. ¿Qué demonios? ¿No acaba de decir que sus padres también estaban involucrados? Ahora está llorando en sus brazos como si fueran los únicos que la han querido nunca. ¿Qué broma es esta? Está ganando tiempo, intentando ganar tiempo. Primero es una conspiración y ahora un drama familiar lacrimógeno. Está desesperada por evitar que la arresten. No importa lo que digan los demás. No les hagáis caso. No discutáis. Manteneos al margen y cuidaos. Por favor. El momento se hizo pesado. A nuestro alrededor, los murmullos comenzaron de nuevo, pero el tono era diferente ahora. Sospecha, desprecio. ¿Qué demonios? ¿No acaba de decir que sus padres también están involucrados? Ahora está llorando en sus brazos como si fueran los únicos que la han querido nunca. ¿Qué broma está gastando? Está ganando tiempo, intentando ganar tiempo. Primero es una conspiración. Ahora es un drama familiar lacrimógeno. Está desesperada por evitar que la arresten. ¿Te lo puedes creer? Todas las pruebas apuntan directamente a ella y, sin embargo, sus padres siguen defendiéndola. Ese tipo de amor ciego es prácticamente tan malo como el asesinato, en mi opinión. El comentario de alguien entre la multitud cortó el aire, frío y tajante. La expresión del oficial se ensombreció. Parecía alguien que se había dado cuenta de que le habían engañado. Señora Johnson, le sugiero que deje de intentar ser lista con nosotros, advirtió. Levanté la cabeza y exhalé un suspiro de cansancio. Mi información personal ya se ha filtrado. Si no manejo esto con cuidado, mi familia podría salir perjudicada. El agente entrecerró los ojos, con escepticismo grabado en cada rasgo de su rostro. Entonces, lo que dijo antes, que sabía quién aparecía en el video y que su marido y sus padres estaban involucrados. ¿Era mentira? Dudó. Luego asintió ligeramente con la cabeza y la negó. Sí, y no. Había sido una distracción, pero no era completamente falso. Yo sabía quién era la persona del video. Antes de decir la verdad,
necesito confirmar algo. Apretó la mandíbula. ¿Ahora qué? ¿Te das cuenta de que si sigues dando largas así, podríamos acusarte de obstruir la investigación? Lo miré fijamente y no pestañeé. Solo dame unos minutos. Solo te estoy haciendo preguntas. No querrás acusar a alguien injustamente, ni dejar que el verdadero culpable se escape, ¿verdad? El agente me miró de arriba a abajo. Luego exhaló bruscamente y asintió con la cabeza. Me volví hacia él y comencé. Los hoteles exigen un documento de identidad para registrarse, ¿verdad? ¿Solo nombres reales? El agente cruzó los brazos, pero respondió, sí. Entonces miré al gerente del hotel, que había estado de pie cerca del borde de la escena, observando todo lo que sucedía con un malestar apenas disimulado. ¿Su hotel sigue estrictamente esos procedimientos? Pregunté. Se enderezó inmediatamente. Por supuesto, somos un negocio legítimo. El documento de identidad y la persona que se registra deben coincidir. Escaneamos ambos. Su tono era educado, incluso seguro, pero la tensión en su mandíbula delataba la presión a la que estaba sometido. Asentí y continué, y una vez escaneados los documentos de identidad, ¿la información se sincroniza con el sistema policial o solo se almacena localmente? Antes de que el agente pudiera responder, el gerente respondió, se carga. El sistema lee el documento de identidad, captura una imagen facial y envía todo a la base de datos de la policía. El agente añadió su confirmación. Si el documento de identidad fuera falso, o no coincidiera con el rostro de la persona, no se aceptaría. El sistema lo marca, exactamente como lo recordaba. Las imágenes de vigilancia de esta línea temporal también mostraban al mismo gerente registrándome la noche anterior, pero mi documento de identidad nunca había salido de mi bolso. Sabía que no lo había usado, no me lo habían robado ni lo había perdido. El gerente cruzó los brazos, con una sonrisa forzada. Recuerdo que no hubo nada inusual durante su registro. Si lo duda, podemos consultar el registro, aunque le advierto que solo confirmará que usted era la persona que estaba en esa habitación. Mi madre me apretó la mano con fuerza. Su miedo era palpable. Estaba aterrorizada de que, al intentar demostrar mi inocencia, pudiera destruirme accidentalmente. Le di una palmadita suave en la mano y miré al gerente con calma. Entonces, hágalo, por favor. Vaciló un momento, claramente sin esperarse eso, pero se recuperó rápidamente. Asintió con la cabeza y se volvió para llevarnos a la recepción. El agente nos siguió, con los brazos cruzados y los ojos clavados en mí. El gerente pulsó unas teclas y la pantalla se encendió. Aquí, dijo, girando la pantalla para que todos pudiéramos verla. Registros de huéspedes. 2 entradas con su nombre. La primera era de hacía un año, una suite, reservada a nombre de Sean como parte de una promoción de boda. Recordaba aquel día con nitidez. Las sonrisas, el champán, la forma en que realmente creía en un futuro con él. Y luego, la segunda entrada. Anoche, el mismo nombre, el mismo número de identificación, una imagen escaneada, un registro con la hora que mostraba mi entrada y salida, cuidadosamente almacenado en el sistema. Todo encajaba, excepto que yo no me había registrado, no con mi identificación, no en persona. Sin embargo, ahí estaba. El gerente del hotel soltó un largo suspiro. S.R.A. Johnson, como puede ver, todo está ahí. Su expresión me resultaba familiar. La misma compasión que había mostrado en mi vida anterior, pero esta vez no me inmuté. Simplemente señalé la pantalla y esbocé una sonrisa tranquila y firme. La persona que se registró anoche no era yo. Esta es mi prueba. El oficial frunció el ceño mientras miraba la pantalla durante unos largos segundos. La cara y la identificación coinciden en ambas ocasiones. ¿Cómo es esto una prueba? Se parece a usted. La multitud que nos rodeaba comenzó a murmurar de nuevo, con una gran confusión en el aire. Sí, a mí me parece la misma persona, dijo alguien. Claro, en la boda llevaba maquillaje y anoche iba sin maquillar, pero la estructura facial coincide. La foto del carnet también es la misma, añadió otro. Está claro que está ganando tiempo. Tiene miedo de ir a la cárcel ahora que todo se ha hecho público. Qué pérdida de tiempo. No tiene vergüenza. Métanla ya. No puedo ni mirarla. Las voces resumaban disgusto, pero las ignoré, negándome a dejar que sus juicios me afectaran. Di un paso adelante y me acerqué al gerente del hotel. Usted fue quien me registró anoche, ¿verdad? Parpadeó, tomado por sorpresa, y luego asintió con cautela. Sí. ¿Hay algún problema? Las imágenes de las cámaras de seguridad ya lo habían dejado claro. Él estaba detrás del mostrador, escaneando una identificación. No podía negarlo. No respondí de inmediato. En cambio, metí la mano en mi bolso lentamente, con movimientos deliberados. Su rostro cambió al instante. Dio un paso atrás, con una mirada de alarma en los ojos. ¿Qué está haciendo? Solo seguí el procedimiento, dijo rápidamente. Usted es quien está tratando de manchar el nombre de mi hotel.
Ni siquiera le he hecho responsable de meternos en esto. No me diga que va a actuar así porque no puede demostrar su inocencia. Su voz se elevó presa del pánico, y sus palabras provocaron miradas inquietas entre la multitud. La gente comenzó a alejarse de mí con cautela, como si esperaran que sacara un arma. Incluso uno de los agentes adoptó una postura defensiva, con la mano cerca del cinturón, pero cuando saqué la mano de la bolsa, lo único que tenía en la mano era mi tarjeta de identificación. Tranquilos todos, dije con voz firme. Solo quiero que el gerente eche un vistazo y confirme si la tarjeta de identificación que tengo en la mano es la misma que se utilizó durante el registro de anoche. No se la entregué inmediatamente. En lugar de eso, miré al gerente a los ojos y le pregunté con frialdad, la verdad es que, independientemente de dónde estuviera anoche, habría parecido que me había registrado, y usted habría sido quien me ayudó a hacerlo, ¿verdad? Se le fue un poco el color de la cara. S.R.A. Johnson, ¿qué está sugiriendo exactamente?, preguntó, con tono repentinamente cauteloso. Que se haya alojado o no en nuestro hotel es asunto suyo. ¿Cómo podríamos controlar eso? Y sí, añadió rápidamente. Ayer estaba de servicio. Cuando hay mucho trabajo, ayudo en recepción. No hay nada raro en eso. Para un oyente normal, sonaba perfectamente razonable. Pero había una grieta en la historia que solo yo conocía. Meses atrás, me había cansado de la horrible foto de mi antiguo carné. Por capricho, lo había cambiado. Solo había recibido el nuevo hacía una semana, con una foto diferente. El número del carné seguía siendo el mismo, pero la foto era completamente nueva. En mi vida anterior, yo mismo me había registrado en el hotel, por lo que el sistema del hotel tenía mi nueva foto. Pero esta vez, yo nunca había estado en el hotel, nunca me había registrado, lo que significaba que el sistema del hotel no debía tener ningún registro de mi nuevo carné. Esa era la suposición en la que me basaba. Respiré hondo y miré a los agentes, a los espectadores, incluso al propio gerente. Bueno, entonces, dije en voz baja, echemos un vistazo al carné que tengo en la mano, y veamos si coincide con el que se utilizó durante el registro. Le entregué la tarjeta a la policía primero, observando cómo el agente la cogía con cuidado con su mano enguantada. La estudió, pasando la mirada del carné a mi cara y viceversa. Y entonces, se giró hacia la recepción. Mi identificación ya ha sido actualizada. La antigua fue desactivada y destruida por el funcionario del registro civil, dije claramente, mostrando la tarjeta. Y, como puede ver, el registro del hotel todavía utiliza la que tiene mi foto antigua. Eché otro vistazo a la pantalla, donde la foto del carné adjunta al registro de la noche anterior claramente no coincidía con la que tenía en la mano. Eso me da motivos para creer que alguien ha utilizado una versión falsa de mi antiguo carné, y se ha hecho pasar por mí para hacer algo que ha dañado mi reputación. Uno de los agentes tomó mi carné y se apartó para verificarlo. Momentos después, regresó con una expresión más seria que antes. La identificación es legítima, recién emitida. Sus miradas se dirigieron, agudas e inquisitivas, hacia el gerente del hotel. ¿Qué está pasando aquí? A nuestro alrededor. La multitud se agitó de nuevo. Espera, si su foto de identificación actual no coincide con la que figura en los archivos del hotel, ¿eso significa que la persona del video no era ella? No tan rápido, murmuró alguien. Podría haber usado un carné falso cuando se registró, y ahora está intentando despistarnos con uno diferente. Sí, vamos. El reconocimiento facial coincidía. Eso es en directo. No es algo que se pueda falsificar. Y el video ya se ha confirmado como auténtico. Está claro que ahora está intentando echarle la culpa al hotel, con la opinión pública volviendo poco a poco a su favor. El director del hotel se recompuso rápidamente. El pánico desapareció de su rostro, sustituido por una humildad más cautelosa y ensayada. Lo admito, anoche fue una noche muy ajetreada. Comenzó, con voz más suave, casi arrepentida. Olvidé escanear el carné de identidad en el sistema. En su lugar, saqué el registro de su última estancia y copié la información de allí. Fue un error por mi parte. Se inclinó ligeramente hacia los agentes. Pero, con todo respeto, la información de los documentos de identidad se puede falsificar o copiar. El reconocimiento facial se hace en vivo. No se puede falsificar. Luego se volvió hacia mí con una mezcla de disculpa e insistencia. S.R.A. Johnson, entiendo su deseo de limpiar su nombre, y le pido sinceras disculpas por no haber seguido el protocolo al pie de la letra. Pero usted vino al hotel anoche. Nuestro personal de recepción la vio. No lo discutí. Asentí con la cabeza. Sí, vieron a alguien, pero no era yo. Respiré hondo y recorrí lentamente la sala con la mirada, dejando que cada palabra sonara con fuerza. Me he estado preguntando todo este tiempo cómo pude aparecer en las imágenes de vigilancia del hotel si nunca estuve aquí. ¿Cómo pudo alguien publicar ese video en internet? A menos que pudiera hacerse pasar por mí a la perfección.
quien podría suplantarme hasta el más mínimo detalle, incluso tener mi ADN. Volví la cabeza hacia la única persona que no había apartado la mirada de mí en todo este tiempo. Solo puedes ser tú, mi querido marido. El rostro de Sean se puso rojo como un tomate. Apretó los puños a los lados del cuerpo y gritó: Maya, ¿estás loca? ¿Cómo demonios podría suplantarte? ¿No ves mi cuerpo? Soy más alta que tú. Tengo los hombros más anchos. No tengo curvas. ¿Te estás escuchando? Él soltó una risa breve y amarga. Al principio pensé que quizá estabas diciendo la verdad, que quizá alguien te había tendido una trampa, pero ahora me estás echando esto en cara. Me he equivocado contigo. Lo miré, tranquila pero decidida. Llevamos juntos desde la universidad. Fuiste mi primer amor, mi primer todo. Nadie conoce mi cuerpo mejor que tú. Ni siquiera mis padres saben dónde tengo los lunares, o las marcas de nacimiento. Pero tú sí. Incliné ligeramente la cabeza. Incluso solías copiar mis pequeños hábitos por diversión cuando estabas aburrido. Por el rabillo del ojo, vi a mis padres mirar a Sean. La duda en sus expresiones era inconfundible. El pánico de Sean se reflejó en su rostro por un momento, antes de que la rabia volviera a apoderarse de él. Maya, deja de decir tonterías. ¿Y qué si te imitaba a veces? Era solo una broma, para que entendieras lo molestas que podían ser tus manías. Eso no me convierte en una impostora. Dio un paso adelante y volvió a levantar la voz. Tú eres la que ha hecho algo vergonzoso. ¿Y ahora intentas hacerte la víctima y convertirme en el chivo expiatorio? Si vas a mentir, di que todo el video era falso. Al menos eso sonaría más creíble que esta basura. Pero no me inmuté. Lo miré fijamente a los ojos, con la decepción claramente reflejada en mi rostro. No, dije, con voz tranquila pero firme. El video es real. En cuanto pronuncié esas palabras, mis padres se volvieron hacia mí, horrorizados. Maya, exclamó mi madre, alzando la voz. No puedes decir algo así con tanta naturalidad. El tono de mi padre era igualmente urgente. ¿Estás loca? Si lo admites ahora, ¿cómo vas a limpiar tu nombre más adelante? Sentí una punzada de culpa, pero al final seguí hablando. Papá, mamá, creo que tenéis derecho a saber la verdad. Así que les conté toda la historia. En aquel entonces, mi madre estaba embarazada de gemelos. Como mi padre estaba muy ocupado con el trabajo, y no podía cuidar de ella, la envió a su pueblo natal para que mi abuela la cuidara. El plan era que volviera a la ciudad antes de dar a luz, pero se puso de parto antes de tiempo. No hubo tiempo de llevarla a la clínica, así que dio a luz en casa. El parto fue rápido, pero mi hermana gemela nació muerta. Hizo una pausa para que asimiláramos la información. Mi abuela no quería que mi madre se quedara desconsolada, así que enterró al bebé junto a la tumba familiar esa misma noche. Los rostros de mis padres se pusieron pálidos. La tristeza se reflejó en sus ojos al recordar a la hija que nunca llegaron a conocer, pero la multitud que nos rodeaba no compartía su compasión. Comenzaron a oírse murmullos, que cortaban el aire como espinas. ¿Por qué cuenta ahora esta historia tan rara? ¿Está tratando de decir que la niña del video es su hermana muerta? Se atreve a inventarse cualquier cosa. Más vale que diga que es un montaje con Al. Ja, historias de fantasmas a plena luz del día. Está delirando. Arrestadla ya y acabad con esta farsa. Fue entonces cuando Laila, que había estado de pie en silencio al borde, finalmente dio un paso adelante. Es cierto, dijo, su madre estaba embarazada de gemelos. Era tan cuidadosa todos los días que ponía de los nervios a todo el mundo. Por eso el director le aprobó la baja por maternidad antes de tiempo. Pero cuando volvió al trabajo, solo oímos que había dado a luz a una niña. En cuanto Laila pronunció esas palabras, los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Me miró con voz temblorosa. Maya, ¿por qué sacas esto ahora? La miré a los ojos y le hice un gesto para que me dejara terminar. Después de aquel incidente, papá y tú decidisteis no tener más hijos. Me disteis todo el amor que le habías dado a mi hermana. Cada año, cuando volvíamos al pueblo para rendirle homenaje, siempre quemábamos una ofrenda extra. Como los mayores no deben hacer ofrendas a los más jóvenes, era yo quien lo hacía cada año. Y cada vez, la abuela se quedaba cerca murmurando. Me equivoqué. Te pediré perdón cuando te vea en el más allá. Entonces era demasiado joven para entender lo que quería decir. Se me hizo un nudo en la garganta mientras continuaba. Hasta que, años más tarde, cuando la abuela falleció y volvimos para su funeral, se me hizo un nudo en la garganta mientras continuaba. Hasta que, años más tarde, cuando la abuela falleció y volvimos para su funeral, fue entonces cuando escuché algo. En los pueblos rurales del norte, con una fuerte tradición patriarcal, existía una antigua costumbre inquietante. Si una familia sin hijos varones seguía teniendo hijas, la última niña que nacía era declarada muerta al nacer, y enterrada cerca de las tumbas ancestrales. Colocaban ropa de niño y algunas ofrendas en el ataúd, con la esperanza de concebir un hijo varón. Mi abuela,
según supe. Había sido una comadrona muy conocida en uno de esos pueblos. Al recordar las palabras de mi abuela, no pude evitar sospechar. ¿Y si mi hermana no había nacido muerta? ¿Y si estaba viva cuando nació y mi abuela? Antes de que pudiera terminar, mi madre se derrumbó sobre sus rodillas. Mi padre la sujetó justo a tiempo. Ella se aferró a su manga, con la voz entrecortada. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? Cariño, dime que no es verdad. Por favor, dime que no es verdad. ¿Por qué haría tu madre algo así? Era su propia nieta. ¿Cómo pudo ser tan cruel? Mi padre abrazó a mi madre, tratando de calmarla, pero yo también pude ver la conmoción en sus ojos cuando se volvió hacia mí. Maya, no puedes decir cosas así. ¿Cómo puedes estar tan segura de que tu hermana no nació muerta? Quizás sí solo una coincidencia. Ver a mi madre desmoronarse así me partió el corazón, pero sabía que tenía que seguir adelante. Hasta hoy, yo tampoco estaba segura. La abuela ha fallecido, y mi hermana lleva años enterrada en la tumba familiar. No había forma de demostrar nada, pero ahora lo sé con certeza. No estaba muerta cuando nació. La niña del video, sus gestos, sus expresiones, su rostro, todo es exactamente igual que el mío. Nunca he estado en este hotel. ¿Cómo ha podido la policía conseguir mi ADN? Solo había una explicación. Mi voz temblaba mientras lo decía. Ella y yo somos gemelas idénticas. En cuanto pronuncié esas palabras, di un paso adelante y me detuve frente a una mujer que estaba de pie, en silencio, entre la multitud. Alcé la mano y le arranqué el sombrero y la mascarilla médica verde. Estoy en lo cierto, hermana. Una oleada de exclamaciones recorrió la multitud en el momento en que vieron su rostro, un reflejo exacto del mío. Mis padres se quedaron paralizados por la conmoción. Abrieron los ojos como platos y se quedaron boquiabiertos, incrédulos. Nunca habían imaginado que la hija Ala, que nunca habían tenido en brazos, se presentaría ante ellos un día, viva y respirando. Pero incluso cuando su identidad quedó al descubierto, mi hermana no se inmutó, sin miedo, sin pánico, solo con la mirada fija en la mía. Como era de esperar de una graduada de una universidad de prestigio, dijo con frialdad: «Eres increíble, hermana». La miré fijamente y, en ese momento, fue como mirar un reflejo roto de mí misma. Detrás de su apariencia tranquila, lo vi: dolor, impotencia y una tristeza sin fondo, que reflejaba la mía en mi vida anterior. Había dado el paso definitivo esa mañana, disfrazada de anciana en el parque, pidiéndome el teléfono cuando salía a correr. Debió de ser entonces cuando subió el video. Incluso entonces, intuí que algo no iba bien, pero me devolvió el teléfono justo después de fingir que hacía una llamada. No insistí, lo dejé pasar. Solo más tarde me di cuenta. Sus manos eran ásperas, sí, pero no arrugadas. No eran las de una anciana. Ya tenía mis sospechas. Dije en voz baja: «Hace un año, cuando mamá y papá no pudieron volver al pueblo para los ritos ancestrales, fui sola. Una fuerte lluvia había inundado el cementerio. Tu tumba se había derrumbado. El ataúd estaba vacío. Solo quedaban restos de tela vieja. No podía dejar de pensar en ello. Pero, aún así, no quería creer que me hubieras hecho daño. Nunca sospeché de ti, ni una sola vez». Di un paso hacia ella. Mi voz temblaba. «Solo quiero saber si estabas viva todo este tiempo. ¿Por qué no volviste a casa? Mamá y papá nunca te habrían maltratado. Habrían hecho cualquier cosa para compensarte por lo que pasó. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué lo destruiste todo? ¿Por qué convertiste a toda nuestra familia en el blanco de las burlas del mundo? ¿Qué ganaste con esto?». Realmente no lo entendía. Aunque ella hubiera sido víctima de una cruel tradición ancestral, nuestros padres no lo sabían. Ellos también eran víctimas. ¿Por qué nos odiaba tanto? Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. «Ganar», dijo, «veros sufrir a todos. Eso es lo que gano. Sobreviví por pura suerte. ¿Y crees que quemar un poco de ofrenda cada año es suficiente para limpiar la culpa?». Ella se burló. Sus ojos brillaron con frialdad. Esa anciana murió de miedo después de pasar varios sustos. Se libró fácilmente. Tu padre, su linaje, debería haber llevado ese castigo. Y tú, que te quedaste con todo lo que debería haber sido mío. Viviste la vida que me robaron. ¿No crees que tú también deberías pagar un precio? Así que era cierto. El odio podía pudrir a una persona por dentro, aunque estaba justo delante de ella, respirando el mismo aire. Apenas podía reconocer a la persona que tenía delante. Sus palabras estaban retorcidas, envenenadas por años de dolor y resentimiento. Aún así, no quería renunciar a ella. Aún no había cruzado el punto de no retorno. No se había perdido ninguna vida. Quizás, solo quizás, aún había tiempo. Abrí la boca, dispuesto a decir algo, lo que fuera, pero antes de que pudiera hablar, un grupo de agentes uniformados entró en la zona. Tras un breve intercambio con el equipo que ya estaba allí, se acercaron a mi hermana.
Uno de ellos sacó un par de esposas. Espere, dio un paso adelante rápidamente. Agente, mi hermana, está confundida. Este incidente ha causado revuelo en Internet. Sí, pero mi familia y yo no hemos sufrido ningún daño físico. Si pudiéramos. Mis padres se unieron a ella, con la voz temblorosa mientras intentaban suplicar. Pero todas las palabras fueron interrumpidas por lo que dijo el agente a continuación. Su ADN coincide con las pruebas encontradas en la escena de una masacre familiar. Tiene que venir con nosotros para ayudar en la investigación. Luego se volvió hacia mí. Y señora Johnson, dado que ustedes dos son gemelas idénticas, necesitamos que venga también. Para fines de verificación, nos detuvieron sin oponer resistencia. Y no fue hasta que llegamos a la comisaría cuando finalmente supe la verdad. Cómo había acabado mi hermana así, en aquel entonces. Después de que nuestra abuela la enterrara viva, la encontró una pareja del pueblo de al lado. Eran primos hermanos y no tenían hijos. Al principio la trataron bastante bien. Todo cambió en el momento en que sus padres adoptivos tuvieron un hijo propio. A partir de entonces, el cariño que le habían mostrado desapareció. Lo que lo sustituyó fue la violencia y la crueldad diarias. La golpeaban, le gritaban, la trataban como si fuera menos que un ser humano. La familia era pobre, apenas sobrevivía. Su hijo, con discapacidad mental, era su única esperanza para continuar con el linaje familiar, pero sin perspectivas de matrimonio. Se desesperaron. Cuando mi hermana cumplió 13 años, le pusieron una cadena en el tobillo. Todo su mundo se redujo a un radio de 10 metros. Esa era toda la libertad que tenía. Y el día en que se convirtió oficialmente en adulta, la obligaron a casarse con su hijo discapacitado en un matrimonio de pesadilla. Pasaron 2 años. No se quedaba embarazada. Su madre adoptiva, frustrada y furiosa, le hizo una nueva exigencia, aún más retorcida. A partir de entonces, se esperaba que mi hermana se encargara de todo: cocinar, limpiar, lavar la ropa, trabajar en el campo. Se le ordenaba que atendiera a su marido, sirviera a su padre adoptivo y soportara todos los insultos que le lanzaba su madre adoptiva. Le decían que ella se lo había buscado, que ella era la razón por la que la mente de su hijo nunca se había desarrollado, que era una maldición, una maldita, abandonada por sus padres biológicos porque daba mala suerte, que no era más que una chica sucia, utilizada y desechada por los hombres. Fue interminable, años de degradación y abusos, sin amabilidad, sin escapatoria, hasta que una noche, algo se rompió dentro de ella. Esperó a que todo el mundo se durmiera, se escabulló al patio, cogió una azada y la blandió, una y otra vez, limpió la sangre, fregó el suelo y quemó lo que pudo. Luego huyó. En algún lugar del camino, se cruzó con el gerente del hotel, y de repente, todo cobró sentido, porque, en mi vida anterior, me había desmayado después de beber un vaso de agua en ese hotel. Ella no solo quería hacerme daño, también quería inculparme por el asesinato de su familia adoptiva. No solo me había tendido una trampa, había planeado asegurarse de que nadie creyera jamás que yo era inocente. Con el corazón encogido, salí de la comisaría. Mis padres estaban destrozados por la culpa. Contrataron al mejor abogado que pudieron encontrar para defenderla. Aunque nunca presenté cargos, los que ya se habían presentado eran graves. Fue declarada culpable de asesinato premeditado y condenada a muerte. Toda esta terrible experiencia destrozó a mi familia. Mi madre se derrumbó por el dolor, y la salud de mi padre se deterioró rápidamente. Ninguno de los dos podía perdonarse a sí mismos. En cuanto al gerente del hotel, su participación en el complot no pasó desapercibida. Fue despedido en el acto y pronto se vio envuelto en una investigación criminal. Y yo, fui a casa y le dije a Sean que quería el divorcio. Me miró como si estuviera hablando en otro idioma. No lo entendía. Para él, todo había sido un malentendido. Admitió que su reacción en aquel momento no había sido la más adecuada, pero dijo que cualquier hombre habría reaccionado igual, en aquellas circunstancias. Entonces, ¿por qué no podía olvidarlo? Porque no podía olvidar. No podía olvidar la forma en que me miró aquel día, como si fuera una desconocida. No podía perdonar el hecho de que el hombre en quien más confiaba ni siquiera me preguntara qué había pasado antes de darme la espalda. No podía vivir con alguien que nunca había creído realmente en mí. Después de todo, llevé a mis padres de viaje, con la esperanza de que el aire fresco y la distancia aliviaran su dolor. Me dije a mí misma que el tiempo lo cura todo.